Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. No tenemos sino agradecimientos y miles de agradecimientos a tantas personas que día a día nos siguen en este espacio, a través de Telepacífico, a mediodía y a las 11:30 de la noche, a través de Telecafé a las 6 de la mañana y 7 de la noche, en Teleislas, en NTV, en Cablemax y en tantos canales locales donde nos piden estos programas para ser transmitidos y hacer procesos de prevención y de educación en salud. Este ni es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, tampoco es un programa de telemercadeo, tampoco es un programa que pretenda reemplazar una consulta médica. Nosotros con este espacio y con todos los especialistas que nos apoyan en nuestros estudios clínicos es hacer un proceso educativo y preventivo, y muchos de los temas que desarrollamos en este programa son el resultado de lo que vemos a diario en la consulta. La enseñanza que nos dejan ustedes como pacientes y la gran reflexión de vida que tenemos que aprender por nuestro triste sistema de salud. Es increíble todo lo que nos toca ver, todas las personas que se nos mueren por nuestro sistema de salud, mientras seguimos dando premios Nobel de paz, mientras seguimos reeligiendo a nuestros senadores que están buscando cómo nos aumentan los impuestos, cómo mejoran sus salarios y cómo se olvidan de los tristes paseos de las muertes a los cuales los pacientes se tienen que someter buscando dónde los auxilian en una atención médica oportuna. Es muy triste eso, y por eso de una u otra manera tratamos en este espacio con todos los profesionales que nos acompañan, es de hacer un proceso de orientación para ustedes, para que no les tenga que llegar el proceso de la enfermedad. Alguien decía que es que la salud era muy costosa. La salud no es costosa, lo que es muy costoso es la enfermedad. Y por eso uno trata de contarles a ustedes las diferentes ayudas terapéuticas preventivas que se pueden hacer a través de una consulta integral acompañada de laboratorio clínico, acompañado de ecografías, de profesionales como los ginecólogos, los urólogos, y empezar a hacer un proceso de estudio para continuar con más especialistas y poder evitar que una enfermedad haga estragos en las personas. Nos pueden ver directamente en Facebook, las personas que no tengan la oportunidad de ver este programa ahora en directo por la señal en sus canales, en sus casas, pero en Facebook Live buscando Medicamentos Dr. Rojas, lo pueden ver. Yo estaba hoy esperando una paciente que está muy mal de salud y a su hijo, y seguramente por sus condiciones de salud no pudieron venir. Pero yo voy a tratar de contarles el sentimiento de familia, de hijos, que tienen que ver la situación triste de muchas mamás por la falta de unos buenos procesos diagnósticos. A mí me enseñaron, y a todos nosotros, las matemáticas, que 1 más 1 es 2 y 2 más 2 es 4. Pero es increíble que nuestras entidades de salud, nuestras EPS, no entiendan que es mejor hacer un proceso diagnóstico preventivo que les cueste un poquito más a ellos, pero que no tengan que gastar millones en procesos avanzados de cánceres. Pero parece que es menos estos millones que los pocos centavos que podrían invertir en un proceso preventivo. Una paciente de aproximadamente 60 años, de 55 años, muy juiciosa, iba a sus citas ginecológicas, citologías, porque nos vendieron el cuento que las mujeres se tienen que hacer una citología cada año, y es muy bien, pero ¿será que la citología es un examen completo? Cuando yo vi este caso clínico, la primera persona que llamé es una ginecóloga que lleva trabajando con nosotros muchos años, y es la persona que ahorita nos ayuda a coordinar la parte de ginecología en nuestros parques de la salud, y es la doctora Paula Andrea Gallego. Y le dije: Paula, tenemos un problema, una señora muy juiciosa que se hacía las citologías y hasta las colposcopias, y un día empezó con un dolor bajito, y ese dolor bajito le continuaba: eso es colon, no, eso es un problema digestivo, esperemos a ver qué pasa. Empezó a perder peso y empezó a ponerse anemia, y el dolor fue una vez muy severo, y ella tuvo que decirle a su médico:
hágame una ecografía. Miren a ver qué tengo por dentro, hágame una ecografía. Cáncer de ovario. Pero como ya estaba tan comprometida, pues entonces ya tuvieron que hacer otro estudio. Metástasis al hígado. Se había invadido su cuerpo de un cáncer. Porque sí, citología bien. Y no le hacían una ecografía transvaginal. Y uno se tiene que apoyar en todo esto, en los estudios, y por eso en nuestros parques de la salud, además de tener este equipo de ginecólogos y ginecólogas, tenemos laboratorio clínico. Entonces, Silvia Alfonso, ¿qué será? Hagamos exámenes. ¿Cómo podemos determinar? ¿Qué más le podemos hacer de estudios a las personas para mirar si en su organismo se está desarrollando un proceso de cáncer? Y entonces, hoy ellos dos nos están acompañando y seguramente a través de la pantalla nos estará viendo la paciente y su hijo Felipe, que así como él vivió esa angustia del proceso de la enfermedad de su mamá, lo vivimos nosotros. En nuestro caso más por pudor, porque mi mamá era más de pena, entonces que sí, que nos hicimos el examen, en mi casa hay muchos médicos y tal, y ya no, y la pena y tal. Y un día estaba yo, donde actualmente tengo el Parque de la Salud en la Florida, en Manizales, y mi mamá me dijo, tan raro, he sangrado, no saben el susto que sentí, el corrientazo que sentí en mi cuerpo cuando mi mamá me dijo, sangré, vi en ella el cáncer, era un cáncer, porque tampoco es normal que una señora de 68 años, cuando eso tenía mi mamá, estuviera sangrando, y empezó el viacrucis del cáncer hasta los 76 años. Hoy vamos a estar hablando de este tema que es muy triste, que es muy doloroso, y que tenemos que agradecerle a nuestro sistema de salud, tantas muertes de tantas mamás que les han negado un examen que para ellos es muy económico, pero es mejor que se mueran las mamás. Ya regresamos después de este corte comerciales. Como este es un tema realmente largo y difícil, quiero que ustedes estén muy atentos. También nos pueden escribir en Facebook en este momento. Y quiero que la doctora Paula Andrea Gallego y el doctor Silvio Alfonso Marín nos cuenten todo ese proceso de la historia, de la consulta y del cáncer ginecológico que estamos viendo a diario. Bueno, es muy importante que toda mujer se haga exámenes preventivos y dentro de estos exámenes, pues obviamente por ser mujeres, exámenes ginecológicos que sean completos. Dentro de estos exámenes, pues el básico es la citología, como lo mencionaba el doctor Jorge Enrique, que ha sido pues clásicamente el examen para detectar cáncer de cuello uterino. Sin embargo, la citología sola a veces puede pasar por alto muchos cánceres de cuello uterino y por obvias razones, como no está indicada para buscar otros tipos de cáncer, pues no nos va a buscar cáncer de ovario, ni cáncer de endometrio, ni cáncer de vulva, entonces puede pasar por alto algunos otros cánceres ginecológicos. Es por esto que los exámenes que se debe realizar toda mujer, idealmente debe ser un examen ginecológico completo en el cual se haga una evaluación de todos sus genitales externos e internos. Los externos a través de la visualización y los internos a través de exámenes adicionales como un tacto vaginal que permite orientar al médico si presenta alguna protuberancia, alguna masa, o también ya los exámenes adicionales que se hacen durante la consulta, que son las ecografías pélvicas, en las cuales podemos saber si existe o no alguna masa en el ovario. Allí vemos en la imagen, como vemos en la pantalla, si aparece alguna masa en el ovario, hay cambios en el endometrio que puedan estar generando también un cáncer. Entonces, por esto es muy bueno hacer un examen completo. Además, dentro del examen ginecológico siempre debe revisarse y evaluarse ambas mamas para saber si en los senos están presentando alguna alteración. Bueno, usted tiene ahí un modelo, doctor Silvio, ayúdeme acá. Vamos a tratar de hacerlo bien así, con cartulina y plastilina, por favor. Vamos a entenderlo y vamos a entender cuando ustedes vayan, porque la doctora Paula hoy va a hablar en representación de ginecólogos en todo Colombia y el doctor Silvio de muchos laboratorios. Porque es que tampoco estamos diciendo, venga pues todo Colombia para donde Paula, no. Entonces para que ustedes, papás, mamás, esposos, hijos, todos, se metan el cuento en la cabeza y hagan un examen más completo. Veamos en esta imagen
Hablemos de qué es, qué órganos están y qué es la citología y por qué la ecografía es tan importante. Bueno, entonces aquí tenemos una pelvis femenina. Realmente pues uno la vería de frente, estos serían los labios, la vulva, la entrada hacia los genitales internos. Aquí tenemos pues lo que sería la vagina, en la parte posterior el recto y en la parte anterior vemos la vejiga. Entonces esta es la ubicación y la relación que tenemos de nuestros órganos pélvicos con la vejiga, con el recto, y aquí viene hacia la vagina lo que es el cuello del útero. Todo este órgano que ven acá es un útero, ese es el tamaño normal de un útero, aproximadamente 6 a 8 centímetros, varía dependiendo si han tenido hijos o no, y es realmente pequeño. Al lado del útero, en la parte inferior del útero encontramos lo que es el cuello uterino, que es de donde se toma la citología. Cuando tomamos una citología, la tomamos de esta porción. Realmente la citología nos sirve para estudiar solo cáncer de cuello uterino. Entonces, es lo único que vamos a ver en este caso. Ya en la parte de lo que es el útero, el cuerpo uterino y lo que hay por dentro, que es el endometrio, encontramos las diferentes alteraciones que pueden presentarse y allí podemos saber si puede haber algún pólipo o algún cáncer endometrial cuando en la ecografía vemos este tejido engrosado. Esto es lo que normalmente las mujeres descamamos cada mes como de menstruación, pero cuando está anormalmente engrosado podemos sospechar un cáncer y también en la ecografía podemos ver esta parte interna que es donde se pueden presentar los miomas y se representan pues muy bien en el examen ecográfico. Cuando vemos también en la ecografía los ovarios que están ubicados aquí al lado y lado del útero, en esta forma, tenemos ambos ovarios y podemos determinar si existe alguna masa o alguna lesión sospechosa que pueda estar pues, específicamente asociada a cáncer. Ya después de que hacemos estos exámenes, si vemos alguna masa en el ovario o alguna alteración en el endometrio, pues vamos a indicar a las pacientes si se deben realizar alguna cosa adicional. Dentro de los exámenes paraclínicos adicionales, cuando encontramos alguna alteración, están los exámenes de laboratorio en los cuales nosotros nos apoyamos para poder decirle a la paciente si tiene o no tiene riesgo de cáncer. Y dentro de estos exámenes de laboratorio que pedimos, pues van a ser los que el doctor Silvio realiza. ¿Cuáles son, Silvio? Bueno, doctora, muchas gracias. Directamente el laboratorio puede aportar con algunas pruebas. Y para hablar directamente de cáncer de ovario, pues tenemos el CA125, que es una sustancia proteica, de origen proteica, que nos permite hacer un análisis cuantitativo a nivel de la sangre. Es un examen que se puede tomar, no necesariamente es en ayunas, se puede tomar a cualquier hora del día, en cualquier momento, y el resultado debe ser un resultado cuantificado, que es importante hacer énfasis en que los resultados del laboratorio hoy en día deben ser todos cuantificados, no cualitativos, y les va a ayudar al médico para tener uno de los tantos argumentos que debe tener para el diagnóstico del cáncer. Existen varios exámenes de laboratorio. Hoy nos compete la parte de ovario, que es el CA125, es una prueba que se detecta generalmente por quimioluminiscencia, cuantificado y con unas cifras normales que ya las interpreta el ginecólogo o, como lo ha dicho la doctora, le sirve de parámetros para engrosar así su pool de elementos, de pruebas para hacer el diagnóstico. Así como la próstata cuando se inflama y hace un proceso cancerígeno, el antígeno prostático, las cifras nos da un signo de alarma para pensar si se está desarrollando un cáncer en la próstata. Ese antígeno se riega en la sangre, digamos, ustedes lo toman y lo miran al microscopio, es lo mismo en el ovario. Que el ovario entonces está haciendo ese proceso inflamatorio, ese proceso irritativo, suelta esa sustancia y eso es lo que ustedes miran. Sí, es lo mismo. Aquí no se mira, sino que se detecta cuantificadamente, por eso hacía énfasis en que la medición es cuantificada. Es muy importante que este tipo de exámenes de laboratorio sea interpretado directamente por el médico o por el ginecólogo o la ginecóloga, debido a que no necesariamente cuando las pruebas de laboratorio dan alteradas son casos de cáncer. Por ejemplo, nosotros en una endometriosis perfectamente podemos encontrar el antígeno elevado, la sustancia elevada sin ser un cáncer.
Por eso es muy importante que esa lectura y esa interpretación de la prueba que se ha regado, como usted dice, en sangre, sea bien analizada, sea bien interpretada y realmente se encauce para lo que realmente tiene que ser. Cada que estamos nosotros reunidos con todos los médicos del Parque de la Salud, el doctor Silvio nos insiste en eso. No es el examen, es saber interpretar el examen. Por eso es importante que ustedes entiendan que una cosa va de la mano con otra. Sí, en la ecografía uno puede ver allá la masa, el tumor, el quiste, la piedra, lo que sea. Pero es que el examen de sangre es el que nos dice cómo está funcionando. Por eso uno va de la mano del otro. Y por eso tratamos que el paciente llegue a la consulta, exámenes de laboratorio, examen ginecológico, ecografía y otros exámenes para uno realmente poder armar un diagnóstico. Ya regresamos. Creo que muchas de las preguntas que se hacen a día las personas es ¿por qué cada vez estamos viendo más personas con cáncer ginecológico? ¿Por qué es tan agresivo el cáncer de ovario? ¿Por qué no se está haciendo el diagnóstico a tiempo? ¿Nos quedamos con la citología y la colposcopia? ¿Qué está pasando también con el útero? ¿Cuáles son esos riesgos de cáncer a los que las mujeres se están sometiendo, doctora Paula Andrea? Bueno, es bien importante saber que cada vez pues, la detección se hace más en las mujeres porque consultan cada vez más. Antes se morían en su casa y pues no sabían realmente de qué se morían. Esa es una de las causas. La otra son los estilos de vida que definitivamente marcan un aumento en los casos de cáncer y dependiendo de la edad pues vamos a tener causas diferentes. Además es importante saber que el cáncer de ovario cuando se detecta en la mayoría de los casos es un cáncer avanzado y lamentablemente en cánceres avanzados es muy poco lo que se le puede ofrecer a las pacientes. Entonces tenemos que identificar los factores de riesgo presentes en cada paciente para saber si puede o no estar presentando un cáncer de ovario. Los antecedentes familiares son algo bien importante, si ha habido un familiar en primer grado con cáncer de ovario, si se tiene una menopausia tardía, si hay de pronto mujeres que no han tenido hijos, también puede aumentar el riesgo de sufrir cáncer de ovario. La obesidad es determinante en los cánceres también hormonodependientes, también en el cáncer de ovario pues aumenta el riesgo. Entonces es muy importante como evaluar los factores a los que ha estado expuesta la paciente, saber el grupo de edad en el que se encuentra y uno poder establecer si existe o no la posibilidad de que tenga el cáncer. Debido a que si lo diagnosticamos tempranamente, pues tenemos mayor probabilidad de manejo y de que la paciente pueda tener una supervivencia a largo plazo importante versus o contra mujeres que detectamos en estadios avanzados en los que es muy poco lo que se puede ofrecer. En Colombia actualmente se diagnostican aproximadamente más de 1.400 casos anuales de cáncer de ovario y se mueren casi más de la mitad de las mujeres que se diagnostican con cáncer de ovario se mueren debido a que se diagnostican tardíamente. Entonces la propuesta es que las mujeres se puedan evaluar tempranamente, las niñas si presentan algún dolor abdominal, alguna masa, es importante evaluarlas porque ellas pueden estar presentando un cáncer de ovario de tipo germinal. Entonces en estos cánceres pues vamos a hacer también exámenes de laboratorio precisos. Entre esos exámenes pues ya el doctor Silvio nos hablará de qué exámenes se buscan para los germinales. Sí, doctora. De todas maneras, también es importante decir que este tipo de análisis de laboratorio también lo podemos hacer como tamizaje. Si bien lo decíamos ahora, no son pruebas diagnósticas, pero sí son pruebas que nos sirven para realizar tamizajes. Y si nosotros encontramos a nivel de laboratorio pruebas alteradas, pues el médico le va a servir para realmente hacer un estudio mucho más profundo con todo el historial clínico que nos acaba de decir la doctora. A nivel de laboratorio, nosotros fuera del antígeno carcinoembrionario, el CA125, hacemos otras pruebas como es el antígeno carcinoembrionario, que nos va a permitir, igual es una sustancia proteica, si nos permite nosotros cuantificar en qué cantidad tenemos esta sustancia, y entre más alto lo tengamos, pues vamos a tener mayor riesgo de encontrar anormalidades.
Podemos hacer detección de otras sustancias, como es el caso de la HCG, la hormona gonadotrofina, que nos permite también tener un parámetro específico para hacer evaluación. Existen otra serie de pruebas de tipo hormonal, el caso del estradiol, el caso de otras sustancias que nos pueden ayudar al médico para que podamos hacer un diagnóstico preciso o podamos hacer prevención en un momento dado, siempre y cuando hayamos partido de un tamizaje. Existe el caso de la hemoglobina para mirar el estado anémico de una persona que no esté perdiendo sangre, y si está perdiendo sangre, poderlo controlar a tiempo o poder prender los signos de alarma. Yo les pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿a ustedes no les parece que el cuerpo es muy perfecto, muy lindo? ¿Cómo todo eso que acaba de decir Silvio, que el cuerpo nos empieza a hablar a través de la sangre y nos va diciendo todo lo que está sucediendo, pero dejamos que pasa desapercibido? Obviamente, mandar un examen de TSH en una EPS es un viacrucis, pues, lo niegan como puedan, ni qué decir todo lo que él dice. Yo quiero leer esto que me escribe Liliana Jiménez desde, no, perdónenme que no es ni por ego ni por cosas personales. Yo quiero contarles es porque yo ya no atiendo a un paciente solo. Y siempre, además me da miedo ejercer ya la medicina sola. Y es el momento más feliz de mi práctica médica. Porque el paciente cuando llega a nuestros parques de la salud, pasa esto. Desde Orlando, Florida. Gracias por la atención para con mi mamá. Excelente, salió feliz. Hoy la vieron 6 doctores. Y se fue a casa contenta, bendiciones. Ella iba a una consulta. Y a veces los casos clínicos son tan difíciles. Silvio, venga, ¿qué opina, hermano, de los exámenes? Doctora Paula, venga, es que mire lo que salió. Ecografistas, vengan. Otros médicos, vengan. Porque es que en la medicina una sola golondrina no hace verano. Pues que uno se equivoque, sí, pero que se equivoquen 6 es muy difícil. Yo creo que a eso deberíamos de llegar en la práctica médica. Porque le aseguro, a la señora a la cual hago referencia iba a estar hoy en el programa, si de entrada hubiera tenido una persona que se hubiera comprometido a hacer un examen ginecológico completo, como nosotros tratamos de hacerlo, y para mí es motivo de mucha felicidad cuando ellos están allá en el día para tu salud en la consulta y el paciente llega, entonces, quiero un examen ginecológico, listo, citología, colposcopia, ecografía transvaginal, un muy buen examen clínico de seno, y con base a eso uno se orienta. Y la señora muchas veces no venía a una cosa ginecológica, pudo haber ido por una tos. Señora, hágase el ginecológico, ¿hace cuánto no se lo hace? No, yo juiciosa, me hago la citología cada año. Perdónenme, lo digo jocosamente y los pacientes ríen, pero la verdad, pierden la empelotada. Hagan un examen serio y también todos nosotros los médicos comprometámonos con eso, porque le aseguro que esa paciente hoy no vino porque está muy mal. Y sus hijos acompañándola en ese viacrucis de la enfermedad, porque no le hicieron la ecografía transvaginal, porque no tuvo unos exámenes de laboratorio a tiempo. Eso es muy triste. O lo que ya es peor, ya resultaron en las EPS diciendo que como ya es mayor de 65 años, no necesita examen ginecológico. Doctora, ¿eso es real? Entonces una señora de 65 años ya no necesita ir donde ustedes. Bueno, lo que pasa es que lo que proponen los sistemas de salud son enfocados a costos, básicamente en costos, son exámenes costo efectivos de acuerdo a los grupos que tienen mayor riesgo de sufrir la enfermedad. No es que después de los 65 no aparezca el cáncer, claro que aparece, sino que el grupo de mayor riesgo es entre los 30 y los 55 años y por eso se enfocaron en ellos. Pero no quiere decir que si mi mamá tiene 68 años no le puede dar cáncer, claro que le puede dar. Entonces, si la EPS o nuestro sistema de aseguramiento no nos permite hacerlo, pues yo los invito a que se lo hagan de forma particular. Realmente es más importante conservar nuestra salud y si detectamos algo que sea a tiempo donde podamos ofrecer soluciones y no simplemente paños de agua tibia. A raíz de eso, sí, Silvio. Y si me permite, doctora, complementarle lo que está diciendo, a nivel desde el punto de vista del laboratorio, el tiempo de entrega de resultados. Cómo las entidades hoy en día estamos entregando resultados dizque a los 10 y 15 días. Por Dios, existiendo en este momento laboratorios pues, con una tecnología apropiada para entregar unos resultados antes de 24 horas.
Entonces, realmente también hay que hacer un llamado a estas entidades de salud que hay que ser oportunos en la entrega de resultados. Si el médico tiene una sospecha, pues la sospecha entre más rápido se aclare y entre más rápido se le pueda realizar e iniciar un tratamiento al paciente, pues mucho mejor. De ahí la importancia de que los laboratorios y las entidades como tal entreguen unos resultados oportunos y a tiempo. Pero cuando la doctora Paula Andrea Gallego decía, no, entonces metas en el cuento a la cabeza, hágase en los exámenes. Yo aquí quiero contarles cosas tristes que a veces nos ha pasado y he sentido pena ajena. Porque la doctora en ese amor, porque tenía una tarifa súper especial con todos los ginecólogos para hacer eso. Y hemos tenido días de 6 citas, que es la que damos en ginecología para dedicarle tiempo a la paciente. Y no han ido ninguna. Qué pena. Ninguna ha llegado a la cita. ¿Será que eso no es importante? ¿O será que necesito esa platica para comprar unos tenis? Comprometámonos un poco con la salud, que es la única manera, como ya dice, pues si les toca particular, háganlo. Porque no van a creer que van a estar detrás de ustedes, pues, nuestro servicio de salud, sistema de salud para hacerle todos los exámenes. Quiero mandarle un saludo a todas las personas que nos están escribiendo, a mi amigo Ovidio Rodríguez Nieto en Cali y en tantos países donde nos están viendo en este momento, y a todas las personas que nos siguen día a día en este espacio. Vamos a este corte de comerciales. Entonces uno ve una persona con cáncer y uno ve cómo se va secando, le da anemia, se le crece el abdomen, pues prácticamente uno ve perder la vida de la persona en el presente vivo de él. Y uno dice, ¿por qué? ¿Cómo es eso de ese cáncer de ovario? ¿Por qué es tan agresivo y por qué es tan frecuente? ¿Cuáles pueden ser esos signos de alarma? Esperemos que no tengan que tener ustedes los signos de alarma, por favor. Pues como ya tengo lo que dijo la doctora, ahora sí voy a ir a conseguirme una platica para hacerme un examen que además, perdónenme, que es muy económico, y sí me perdonan si doy el precio, pero que le hagan a uno citología, colposcopia, ecografía transvaginal y examen clínico de seno y cita con una ginecóloga por 140.000 pesos. Yo no creo que eso sea mucha plata. O es mejor tener listos los 30 o 40 o 50 millones para el cáncer y todo el viacrucis que eso significa. ¿Cómo es eso del cáncer? ¿Qué signo de alarma? Entonces el cáncer que se inicia en el ovario puede tener el peligro de diseminarse fácilmente debido a que en nuestro abdomen está circulando un líquido constantemente, que es el líquido peritoneal. Cuando el cáncer de ovario empieza a descamarse y se riega por el abdomen, tapa el drenaje de ese líquido. Cuando tapa el drenaje de ese líquido es cuando vemos a las señoras con un abdomen como de embarazadas, porque el líquido se les empieza a acumular en el abdomen, y este líquido pues es lo que llamamos ascitis y puede generar demasiada incomodidad en las pacientes. ¿Qué pueden sentir? Que ya quedan llenas muy rápidamente, es decir, que ellas comen y se llenan muy rápido debido a que este líquido no les deja bajar la comida, que a pesar de que tienen ese abdomen tan grande, cada día se ven con las piernitas más delgadas y los brazos más delgados, la carita más delgada. También encontramos que tienen dificultad a veces para hacer deposición, pueden tener estreñimiento, y pues básicamente esto es cuando el cáncer ya se está avanzando muy rápidamente. Pero cuando los signos tempranos que podemos encontrar de cáncer es sobre todo un dolor o una molestia bajita, la que llaman las señoras un dolor bajito. Ese dolor bajito es el inicio de los síntomas del cáncer de ovario. Entonces, obviamente hay dolor bajito por otras causas, pero el cáncer de ovario puede manifestarse de esta manera y es obligatorio que cuando yo tengo una sensación de dolor bajito o de molestia abdominal baja, debo hacerme una ecografía para saber cómo está mi útero y cómo están mis ovarios. Cuando una persona empieza a desarrollar el proceso de cáncer de ovario, que además, ¿por qué es tan agresivo? ¿Por qué él hace metástasis tan fácil? ¿Qué es esa metástasis? ¿A qué órgano se va ese cáncer? Bueno, entonces en lo que mencionábamos acerca del líquido que tenemos en el abdomen, las células tumorales se riegan dentro de ese líquido
y a medida que este líquido va circulando por el abdomen, esas células se van a sembrar en muchos órganos, entre ellos el útero, los intestinos, la pared abdominal, una grasita que tenemos sobre los intestinos que se llama epiplón, y de allí ya puede irse por vía sanguínea hacia el hígado o hacia los pulmones. Entonces es un cáncer que puede viajar muy rápido y afectar otros órganos más rápidamente que otro tipo de cáncer. Por eso es tan agresivo. Y encontrando alteraciones en la parte del laboratorio clínico, y muchas veces no se ha conocido de dónde es el origen. Por eso el médico en muchas ocasiones se interesa tanto por conocer de dónde fue el origen de la metástasis o de la parte cancerosa, porque pues se encuentran alteraciones, por ejemplo, a nivel del hígado, entonces es diferente a una cirrosis, a una hepatitis, y hay que ir más allá del asunto. ¿Por qué el paciente con cáncer empieza a presentar anemia, a pérdida de peso, a consumirse? ¿Por qué es tan rápido todo ese proceso de compromiso general de la persona con cáncer de ovario? Bueno, este proceso del cáncer pues tiene que estar influenciado por las diferentes sustancias que se liberan a nivel de la sangre de las células tumorales. Entonces estas sustancias son anorexígenas, es decir, nos quitan el apetito, hacen que la persona cada vez coma menos y lo que come va para el tumor, o sea que el tumor va consumiendo todo lo que el paciente ingiere, toda su ingesta va dirigida al tumor y de por sí también se disminuyen las ganas de comer, esas sustancias tumorales producen fiebre, producen malestar general, adinamia, que es el cansancio, la fatiga. Entonces las personas también van perdiendo como toda la posibilidad de llevar una vida normal, se van cansando más y la anemia pues también es una consecuencia directa del tumor. Entonces cada vez por muchos factores van a tener menos energía para realizar sus actividades. Doctora Paula Andrea, usted es médico cirujana y después hizo ginecología y obstetricia. Después se fue un poco de años a hacer oncología, que es todo lo del cáncer en ginecología. Y ahora está haciendo un doctorado que va más allá del cáncer. ¿En qué consiste ese estudio? ¿Por qué ustedes siguen investigando tanto? ¿Es para seguir haciendo diagnósticos preventivos o definitivamente es un proceso de investigación para buscar tratamientos para el cáncer? Bueno, yo creo que parte de las dos cosas. La motivación para hacer ginecología es básicamente el servicio a la mujer viendo tantos cánceres de cuello uterino avanzados, que fue mi impulso inicial hacia el cáncer que es tan frecuente en Colombia y que mata a mujeres muy jóvenes. Mi primer caso de cáncer, vi una paciente de 21 años con un cáncer avanzado, se trató con quimio radio y duró un año, dejó un bebé como de unos 3 añitos. Y pues eso a mí me impactó. Yo era médica general y yo dije, tengo que hacer algo porque pues las mujeres no se pueden seguir muriendo por esto y muriendo de esa manera, en unas condiciones muy tristes, porque este cáncer cuando avanza acaba definitivamente con la familia, con el bienestar de la mujer, la va consumiendo muy, muy lentamente y le causa mucho dolor. Ya después de que decidí hacer ginecología y oncología, pues de ver también que los efectos de los tratamientos pueden ser muy fuertes y a veces no tener como lo que uno espera, que la paciente pueda ser curada, me lleva a la inquietud de investigar acerca de maneras en que se puedan modular las células directamente, a ver si con esto logramos que los medicamentos actúen de mejor forma y darle una mejor calidad de vida a las mujeres que ya tienen cánceres avanzados y que no se nos mueran por esta causa. Esa ha sido como mi motivación, la salud de la mujer. Y la paciente tenía 21 años. No, es que el cáncer no le da sino a los viejitos o a los adultos. Como ella le tocó firmar esa acta de función seguramente, todos los días nos toca a nosotros hacerlo. De 21, de 25, de 30, de 35, de 40 y de para arriba. Entonces, el proceso preventivo, ¿cuándo empieza? Desde la edad en que empieza a haber relaciones sexuales. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ustedes quieran hacerse en los exámenes. Me parece tan lindo porque nos han llegado señoras de 75 años, yo me quiero hacer el examen, a mí que me hagan todo. Qué ejemplo. Y no las más ricas. No, es que eso es para ricos, ¿no? Aquí no estamos hablando pues de cantidades de dinero, aquí estamos hablando de conciencia, de amor por la vida, de compromiso por la vida.
Y ella habla en representación de todos los ginecólogos de Colombia. Eso sí, cuando vayan, digan que le hagan el examen completo. Perdónenme, y lo asumo personalmente. No se hagan la citología sola, que se lo hagan con colposcopia y con ecografía. Y si pueden ir al laboratorio clínico, que le hagan uno de los exámenes de sangre, porque ya con eso, uno ya puede contar una historia diferente y hacer eso que ella quiere, un proceso preventivo. Vamos a este corte comerciales. Voy a tratar de leer algunas de las preguntas que hay referentes al tema por nuestros invitados. Llegan preguntas de todos los temas, hay de sinusitis, de artrosis y demás, pero tratemos de responderlos hoy que son de ginecología, específicamente de cáncer de ovario. Lady Dávila: tengo muchos miomas en el útero, ya me operaron la primera vez y me sacaron uno de los que tenía, el más grande. Ahora la ginecóloga me dice que si no quiero tener hijos, ella me opera y me saca el útero. O me manda medicamentos, pero dice que los medicamentos son muy fuertes para mi edad y solo tengo 27 años y no tengo hijos. Bueno, es muy importante valorar qué tipo de miomas son, qué ubicación tienen. Todos los miomas no se tratan de la misma manera, qué síntomas tiene, y de acuerdo con eso poder tomar una decisión, saber si los miomas pueden ser de manejo quirúrgico, si se pueden embolizar, si son pocos. Embolizar es que se les inhibe la nutrición por vía sanguínea y de esta manera los miomas se mueren, para evitar llevar a cirugía a una mujer tan joven. Sin embargo, si es una miomatosis gigante, o sea, miomas que son grandes como si fuera un embarazo, pues ya en ese caso requerirá un manejo quirúrgico por la compresión que puede generar a otros órganos, incluso los ureteres, y terminar dañando sus riñones. Son tumores benignos. Son tumores benignos. Hay exámenes, doctor Silvio, que uno diga, bueno, ¿será que están funcionando mal esas hormonas? Entonces me hago un estudio de hormonas para ver por qué tengo esos miomas, o sea, mucho sangrado o otros síntomas. Sí, claro, a nivel de sangre nosotros podemos detectar lo que es la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante y los estrógenos por medio del estradiol. Recordemos entonces que todas las personas son organismos diferentes con una producción hormonal diferente, y es importante allí decir que las autorrecetas no son indicadas, no son adecuadas, y el manejo de cada persona es un manejo propio, es un manejo individual que debe ser encaminado por el ginecólogo o la ginecóloga y ser exclusivo para esas personas. Por eso la parte del laboratorio consideramos de que tiene un buen aporte en ese sentido, debido a que todos estos exámenes que se hacen son cuantificados y deben ser valorados según tanto el periodo menstrual, su periodo folicular, su periodo indicado, y por eso hice el comentario de las autorrecetas. Ana Irene Flores López: buenas noches, por favor, después de descubrir cáncer de útero me mandaron radioterapia, ya llevo 12, pero tengo mucha diarrea, ¿es normal? ¿Puedo hacer algo para eso? Bueno, uno de los efectos secundarios de la radioterapia es la diarrea. Realmente pues hay que aumentar de pronto el consumo de fibra, y es algo transitorio, es algo molesto. El síntoma de la diarrea, lo importante es mantenerse hidratada, porque en el momento en que haya deshidratación debe ir por urgencias para poder reponer los electrolitos que pierda, pero es un efecto esperado y, como dije, es transitorio, y la radioterapia, cuando es indicada, hay que hacerla completa, inclusive cuando mandan la fase de la braquiterapia, porque de esta manera consolidamos un tratamiento y evitamos con mayor posibilidad una recaída. Ana Irene Flores López, un saludo, gracias por escribirnos. También nos pregunta Luz Estela López Albarán: buenas noches, quería saber si la quistofibrosis tiene cura, tengo mucho dolor todo el tiempo, gracias. Bueno, debe hablar de la mastopatía quística. Realmente la condición fibroquística es una condición fisiológica, ya no se considera enfermedad como la llamaban antes. Cerca del 50% de las mujeres en el mundo tienen una condición fibroquística, y solo cuando hay mucho dolor o pues está muy sintomática se hace manejo de esto. La condición fibroquística no aumenta el riesgo de cáncer, sin embargo, como dije, si presentan muchos síntomas, sí se deben hacer manejos para evitar el dolor. Rosa Rojas y Baja: por favor, doctor, pregúntele a la doctora, yo tengo una hija de 18 años con quiste de ovario desde los 15, ¿qué puedo hacer?
Bueno, es muy importante hacerle seguimiento al quiste que tiene. Hay quistes que se resuelven solos y hacemos manejo expectante. Esto quiere decir, solo observamos, hacemos control a los 4 o 6 meses con ecografía. Si este no desaparece, podemos llegar a manejar hormonas de tipo anticonceptivos orales para lograr disminuir el quiste. O, por lo contrario, si es muy grande y tiene riesgo de torcerse, debemos hacer manejo quirúrgico. Si el quiste no es simple, si tiene otro tipo de componentes en la ecografía, debemos hacer los marcadores tumorales que mencionaba el doctor Silvio, como el CA125 y los que correspondan pues a la edad de la niña, para descartar que no se trate de algo maligno, pero generalmente la mayoría de las masas de ovario son benignas. Luz Marina García Restrepo, muy buenas noches, doctor. Es normal que desde hace aproximadamente 13 años me sale la citología con inflamación en el cuello uterino y un dolor frecuente de ovario derecho. Los médicos dicen que es normal. Bueno, es importante hacer una evaluación colposcópica para descartar que no exista una lesión pues asociada a esa inflamación. Si ya se descarta esto, ya se procede con el laboratorio a hacer frotis y hacer cultivo endocervical, test de clamidia y buscar si hay una causa de esa inflamación crónica que la podamos manejar con antibióticos. Adriana Suárez, buenas noches, doctor. Usted me recomienda la planificación con DIU, dispositivo intrauterino. ¿Es cierto que se encarna y que puede dar cáncer de útero? Bueno, el dispositivo realmente tiene a su alrededor muchos mitos. Es un buen método de planificación, tiene la ventaja de que no es hormonal y en mujeres incluso que no han tenido hijos puede ser efectivo. Lo que uno indica es que el dispositivo debe cambiarse entre 5 y máximo 7 años para evitar, como dicen las señoras, que se encarne. Y como así la doctora habla, digamos que en representación de tantos ginecólogos del país, el doctor Silvio, de los laboratorios, porque pregunta Ana Irma Sandoval, cordial saludos, aquí en Bogotá, ¿saben ustedes algún laboratorio donde uno pueda mandar a hacerse exámenes? Porque es bueno que la gente entienda que estos son exámenes que se hacen en todos los laboratorios, doctor Silvio. Mire, doctor, la pregunta es bien importante porque es que en programas anteriores he dicho que realmente se debe saber escoger el laboratorio. No todos los laboratorios efectivamente están en condiciones de realizar las pruebas y más para marcadores tumorales. Deben tener los equipos adecuados, las tecnologías indicadas y lo ideal sería que procesaran ellos mismos estas muestras para evitar las remisiones. Entonces, no todos los laboratorios, realmente hay que saberlo escoger. Doctor Silvio Alfonso Marín, doctor Paula Andrea Gallego, a todos ustedes y a la persona que iba a estar hoy, la paciente con su hijo, pues que este programa sea dedicado a ella y gracias a ella estamos hoy haciendo este programa para que no tengamos que seguir pues firmando actas de defunción tristes por nuestros seres queridos, nuestras mamás, novias, esposas, hijas, por falta de un examen completo. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Ya puedes conseguir la línea de medicamentos Dr. Rojas en Cali. Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288-3186. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.